se produjo una llegada de un par de hermanos de apellido Monsalve, quienes fueron o recibieron una asignación de tierra gracias a servicios prestados al gobierno de Chile. Fue entregada en unos documentos que indicaban de que les daban una cantidad de territorio para que ellos puedan administrar, para que ellos puedan trabajar y desarrollar, y la delimitación era tiros de arcabuces. Ellos se localizaron en el borde norte del lago Ranco, donde está ubicado ahora el puerto Futrono. Ahí se establecieron las primeras familias. Por ahí por 1880 llegaron las segundas familias, que no estoy muy claro si fueron primero los Guardes, luego los Rosales, pero definitivamente estos fueron familias muy emprendedoras. Si aquí sumamos Rosales, Guarda, Monsalve, comenzamos a sentir que ellos son los primeros grandes patrones de esta área, que darían inicio al proceso de inquilinaje, que después comienza a nutrirse de otras familias que comienzan a llegar, y de esa forma, con los trabajadores que comienzan a venirse por busca de oportunidades desde Lago Ranco, desde la zona central de Chile, comienzan ya a establecerse fondos muy poderosos, que son los que dan forma a las primeras poblaciones de Futrono. Primero llegó el abuelo, Valentín Monsalve. Enseguida, ya una vez que estuve instalado, ya tenía amistad acá con los mapuches, él le proporcionaba la semilla, no tan solo a los neguimanes. Después empezaron a llegar los mapuches de la isla del Guape, empezaron a sembrar esos mapuches, gracias a mi abuelo, y ellos andaban en bote a remo, cavaban un tronco y ponían 2 botes al lado, y traían animales en ese tronco. Cuando salían de aquí para salir a la ciudad, los futronos no eran ni por dónde ciudad. Entonces ellos iban a Valdivia, o si no iban a Río Bueno. Pero salían en sus guampos y llevaban sus caballos. Antes no habían organizaciones, no había. La erradicación pasó el año 1916, como digo. De ahí ellos ya se formaron como familia, cada uno sus hijos en su lugar. Entonces, y así esos fueron los visitos mayores. Por otro lado eran Ñancumiles, Manqui, Ñancumil y Treuquil. Y por este lado Antillán, que estuvo llegaron en Neguimanes. Antiguamente había solamente el guillatún, y la gente toda de acá se reunían toditos, hay un lugar allá. Antes no hablaban castellano como hablamos nosotros ahora, porque eso no, el castellano no lo entendían para nada. Vivían más de la madera primero. Después algunos ya empezaron con la agricultura. Y ahí sembraban, pero sembraban con puro asadón. O guardarao chancho, que le dicen arao de palo. Claramente son los mapuches de todas maneras los primeros obreros. Sí, son desde ahí de donde comienza el tema de la integración del mundo mapuche y desintegración del mundo mapuche. Llegó una misión, y ese venía de a caballo, se hizo contacto aquí con el lonco que era de Blanquier, como le digo, de Futrono. Y quisieron pasar para acá los misioneros. A los años llega el evangelio, vino como quiso echar abajo a la religiosidad mapuche, porque el mapuche cree en la naturaleza. Mi abuelita no sabía leer y escribir, pero ella sabía hacer remedios. Ella le sabía hacer los metados y los cántaros que decían, las ollas de grea, y los tejidos que hacía, pues las mantas laboreadas que todavía para el norte las hacen. Es el tránsito de animales, en la búsqueda de pasto firme y fresco, tanto de Chile hacia Argentina como de Argentina hacia acá. Ese intercambio fue el que fue creando las primeras huellas de tránsito, y a partir de esas primeras huellas son que se construyen los caminos y se comienzan a desarrollar las poblaciones en los costados. Por eso Futrono es una calle. Se estableció la primera escuela, se estableció la Cruz Roja, que fue el primer lugar donde se comenzó a atender ya en forma sistemática a un enfermo, donde había un practicante que le daba servicios a la gente cuando tenían algún problema.
con el desarrollo ya de campos y de caminos en la zona de Nontuelá, Los Copán, los lagos, comienzan a transitar a caballo hacia las estaciones del tren, que son los puntos más importantes de ese momento. Cuando ya esto empezó a progresar, digamos, todos ya tenían sus campos, sus parcelas. Y cuando iban a vender sus productos, iban a Reumén. Y se juntaban 30 o 40 carretas, porque cuando iban menos, no sabían. Los asaltaban en la mitad del camino y le quitaban la mercadería. Era igual que el resto, llevaban carabinas, llevaban armas, iban los dueños, iban todas las familias que habían llegado. Y defendían sus productos y llegaban allá, había un tren, empezó a llegar el tren. Y ese tren traía la harina, traía todos los, digamos, el comestible, digamos, pulpería. Y ahí ellos entregaban su trigo y se venían cargados con las carretas atrás. Y de repente hubieron varios galeos, hubieron hasta muertos. Mi abuelo siempre nos contaba. Y cuando llegaron los alemanes, incluso con traje de alemán después de la Segunda Guerra Mundial, con su armamento y todo, llegaban acá al puerto de Yifén. De ahí se desprende mucha enseñanza y costumbre de la raza pura que predicaban los alemanes, al extremo que mucho mapuche llegó a casarse entre familias para mantener la raza pura. El único extranjero que llegó ahí muchos años fue Miguel Ziegler, que era un refugiado de la guerra. Y este caballero compró y hizo la casa, su hotel, su casa, todo, encima de un cementerio mapuche ahí